Ya, en esta imagen de acá arriba, notan, ya en resumen, ¿este quién era? El sartorio, ¿no? Luego viene él, está viendo la cara anterior, el cuádriceps, recto anterior. Este era el tensor de la fascia lata, ¿cierto? Ya por ahí, y este de acá acostadito, al otro lado es el gracilis. Y estos que están acá son los aductores. Este es el músculo, ¿cómo se llama este músculo? Este es un músculo que atraviesa el canal inguinal, que no es el iliosoas, que está más profundo. Este es un músculo que, si ven, está atravesando el canal inguinal. ¿Cuál es el otro músculo aparte del iliosoas que atraviesa el canal inguinal? El músculo pectíneo. Músculo pectíneo, que está cubierto por el ligamento pectíneo, que no es, pero si estuviera dibujado encima habría un blanquito, que es el famoso ligamento de Cooper de las hernias inguinales, ¿ya? Este músculo pectíneo está cubierto por el ligamento pectíneo, y si notan está formando un agujerito. Ese es el famoso orificio crural. Por ahí salen las hernias crurales, que no es precisamente objetivo de ahorita, pero las hernias crurales salen por ahí, debajo del ligamento inguinal, por encima del músculo pectíneo. Ahí se forma un orificio, que debería estar cubierto por un ligamento, que no es Cooper. Cooper es el ligamento que da soporte al músculo pectíneo, pero a Cooper, lo voy a dibujar para que esté un poco más clarito. A Cooper, que es algo así, lo une un ligamento que lo voy a dibujar de celeste. A Cooper con Pupart, con el ligamento inguinal, los une un ligamento que los dibujo de celeste. Ahí está. Así. Ligamento inguinal con ligamento de Cooper están unidos por el ligamento de Gimbernat. Esta es una zona de 3 ligamentos: inguinal o Pupart, Cooper o pectíneo, y el celestito que los une, lacunar o de Gimbernat. Eso en anatomía, eso lo van a ver en anatomía abdominal, pélvica, sobre todo, ¿ya? Bueno, entonces, para que se acuerden que ese es el músculo pectíneo. A veces, alguna vez lo he visto que se le llama músculo de Cooper. No tiene ningún sentido. Cooper no describió ningún músculo. Cooper describía al ligamento, que es lo que interesa. Bueno, y este músculo es el aductor, uno de los aductores, ¿ya? Aductor largo. Y acá se forma un triángulo, el famoso triángulo de Scarpa. ¿Cuál es el contenido del triángulo de Scarpa? Es más, ¿quién forma el triángulo de Scarpa? El triángulo de Scarpa de la zona femoral es ligamento inguinal hacia arriba, músculo sartorio hacia abajo y el borde inferior del músculo pectíneo con los aductores. Esta zona de intersección, ¿ya? Ese triangulito que se forma ahí es el famoso triángulo de Scarpa. Ligamento inguinal, borde de los aductores con músculo pectíneo, sartorio. ¿Cuál es la gran importancia del triángulo de Scarpa? Porque por dentro pasa el paquete vasculonervioso femoral. Vena por dentro, arteria al medio, nervio afuera. El VAM. Y el VAM viene desde la zona medial. Vena por dentro, arteria al medio, nervio afuera. VAM. El VAM femoral. ¿Por dónde pasa? Por el triángulo de Scarpa. ¿Y quiénes forman el piso del triángulo de Scarpa? O sea, de fondo del triángulo, ¿quiénes están? El músculo pectíneo. Y al otro lado, ¿quién también cruzaba el ligamento inguinal? El iliosoas. Iliosoas, músculo pectíneo y el paquete vasculonervioso femoral, en todo caso. Contenido del triángulo de Scarpa. ¿Ya? Muy bien. Acá un poquito, esta imagen de acá abajo, se ve cómo funciona esa parte de los ligamentos, ¿no? Este que está mostrando con la manito es el ligamento inguinal, y por detrás, por debajo, aquí está el iliosoas cruzando el ligamento inguinal, y ahí está el paquete vasculonervioso femoral, ¿no? Vena, arteria, nervio. ¿Cómo se llama este ligamento? Lacunar. ¿Cuál es el otro nombre? Gimbernat, que lo está uniendo con el ligamento de Cooper, ¿ya? Pasan los vasos femorales a través del conducto femoral, ya está, y van hacia el miembro inferior, ¿ya? Muy bien. Vamos bajando y llegamos a la rodilla.
La articulación de la rodilla es bastante compleja. La unión, ya saben, entre el fémur y la tibia, ¿no? Entre el fémur y la tibia. ¿Qué tipo de articulación es? Es una articulación bicondílea. Son cóndilos que se están articulando. Los cóndilos del fémur con los platillos de la tibia. ¿Qué cosas se describen acá en la articulación de la rodilla? Si ven, la parte distal del fémur está cubierta por un cartílago. ¿Cartílagos? ¿Qué tipo de cartílago es? ¿Fibroso, hialino o elástico? Lo vimos el miércoles. Son cartílagos hialinos. El cartílago de la parte distal del fémur es un cartílago hialino. Y articula con la tibia, con los platillos tibiales, pero no directamente con los platillos, sino con los meniscos. Los meniscos son estas estructuras circulares, bueno, circular una de ellas y semicircular la otra, que son las que reciben el impacto de los cartílagos de los cóndilos del fémur. Los meniscos también son cartílagos, pero ¿qué cartílagos son? No son hialinos, son cartílagos fibrosos. Cartílagos fibrosos. Como ven, este es el fémur, la tibia, el peroné está hacia afuera, ¿no? Por lo tanto, esta es la zona lateral, donde estoy mostrando el puntero ahorita, zona lateral o externa, y al otro lado es la zona medial o interna. Hay un menisco interno y hay un menisco externo. ¿Cuál es más completo? El menisco externo. El menisco externo tiene una forma circular completa, en cambio el interno tiene forma en herradura, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuál de los dos meniscos tiene más posibilidad de romperse, de dañarse? El interno, porque no tiene un buen soporte, una buena amortiguación. El menisco interno es el más frecuentemente lesionado, ¿ya? Listo. Luego viene la tibia, y la tibia tiene sus dos platillos, igual, platillo externo, platillo interno, tiene una espina, quiero que lo vean mejor un ratito acá, a la derecha, tiene su espina tibial anterior, porque atrás en la posterior tiene una espinita también, así que se llama espina tibial anterior. Y más abajo viene la tuberosidad anterior de la tibia. Hay una espina y hay una tuberosidad. Todo eso es parte de la rodilla, ¿ya? ¿Y qué estructura está cubriendo toda esta zona noble de la rodilla? Este hueso sesamoideo, la rótula, ¿no es cierto? Ya está, que aquí está levantada, la han levantado, pero debería estar cubriendo. ¿Qué estructuras dan soporte y estabilidad a la articulación de la rodilla? Los ligamentos. ¿Cuántos ligamentos hay? Hay un montón de ligamentos. De estos, los 4 darán trascendencia anatómica, clínica, quirúrgica. Son los ligamentos cruzados, que están por dentro, y los ligamentos laterales, hacia afuera, llamados también colaterales, para no confundir los términos. Ligamentos cruzados por dentro, ligamentos colaterales hacia afuera. De los cruzados hay un cruzado anterior y hay un cruzado posterior. Cruzado anterior, cruzado posterior. Y de los colaterales hay un colateral interno y hay o medial, y hay un colateral externo. ¿Cuál de todos estos es son los ligamentos más importantes? Primero, el más importante de todos y el que le da la mayor estabilidad a la rodilla es el cruzado anterior, ligamento cruzado anterior. ¿Dónde se inserta el ligamento cruzado anterior? En el cóndilo externo del fémur, cóndilo externo. Mientras por detrás, logran ver en su laminita, por detrás se está ocultando un ligamento cruzado, es el ligamento cruzado posterior, que ¿dónde se está insertando? En el cóndilo interno. Eso es muy muy importante que lo recuerden. Por ahí hay una mnemotecnia clásica también, AEPI, ¿no? AEPI, como AYEPI, pero sin la I, AEPI. Una palabra fácil de acordarse. El ligamento anterior va al cóndilo externo y el ligamento posterior va al cóndilo interno. Eso es básico que se acuerden para ver los mecanismos de lesión de cada uno de ellos. ¿Ya? Listo. ¿Cuál de los dos da más soporte? El anterior. Porque si ustedes se tocan su rodilla por detrás, se palpan ahí sentaditos, su rodilla en la parte posterior, sienten un montón de tendones y músculos, ¿no es cierto? O sea, la parte posterior está recontra protegida y estabilizada por músculos, tendones. Si el ligamento posterior se lesiona, no pasa nada, o sea,
van a tener dolor, leve inestabilidad, pero van a poder seguir caminando probablemente. Pero por delante, ¿quién es el único que está dando soporte hacia adelante para que su rodilla no se vaya hacia adelante? No es la rótula, el cuádriceps ni nada, que con las justas tiene un ligamento y un tendón. Es este ligamento cruzado anterior. Es el que le da todo el soporte para que ustedes puedan caminar completamente estables. Y de los colaterales, ¿cuál es el que está soportando toda la fuerza? ¿El externo, lateral o el interno? El interno. ¿Por qué? Porque no olviden que el fémur tiene una posición fisiológica que no es recta. El fémur, ¿cómo va? Con una leve inclinación, ¿no es cierto? Hacia adentro. Aquí lo he exagerado un poquito, pero es una leve inclinación. Y la tibia está ahí. Y el del otro lado también está inclinadito. Entonces, por el simple hecho de la posición fisiológica que tiene, la angulación, ¿hacia dónde están generando más fuerza? ¿Hacia acá? ¿Hacia la parte externa o interna? Interna, ¿no es cierto? Se estira con más facilidad, tiene que soportar más por el valgo fisiológico que tiene el fémur. Ese valgo, no olviden que tiene una angulación aproximada de 15 grados como máximo. No debería tener más. Si tiene más, ya estamos hablando de un genu valgo, no fisiológico, un genu valgo patológico. ¿Ya? Y si tiene menos, también trae problemas. Un genu varo, que tiene sus complicaciones traumatológicas también. Entonces lo normal es 15. Entonces el ligamento interno es el que está soportando toda la fuerza de esa parte de la rodilla. Entonces el ligamento lateral interno es el más importante acá para la estabilidad. ¿Ya? Entonces ligamento lateral, cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, ya está. Otra es dónde se insertan. Los colaterales, fácil, vienen ambos de los cóndilos de arriba, ¿cierto? Pero el interno se inserta ¿dónde? En la tibia, mientras el externo se inserta en el peroné. Esa es otra de las razones por las que el colateral interno también es de mayor importancia, porque une con la tibia, y la tibia es un hueso mucho más grande para la estabilidad. ¿Ya? Y de los cruzados, ya hemos visto que el anterior en el cóndilo lateral y el posterior en el cóndilo medial. ¿Dónde se inserta el cruzado anterior hacia adelante? En la espina tibial anterior. Esta imagen, esta estructura espinosa que está acá, ahí se inserta el cruzado anterior. Por lo tanto, ¿qué pasa cuando se fractura la espina tibial? Ya sea por una caída de rodilla, por alguna lesión, un movimiento muy brusco de la rodilla, qué sé yo. Cuando hay fractura de la espina tibial, es prácticamente como si el ligamento cruzado se hubiera roto, ¿no es cierto? Entonces, las fracturas de la espina tibial anterior, y avanzando un poquito en el tema, generan también inestabilidad de la rodilla. También generan inestabilidad y la misma sintomatología. ¿Qué sintomatología? Inestabilidad. Por lo tanto, ¿hacia dónde se va a ir con facilidad la rodilla, la tibia? ¿Hacia adelante o hacia atrás? Hacia adelante, ¿no? Si el cruzado anterior se rompe, y hasta ya no hay quien, cuando ustedes jalan la tibia hacia adelante, ya no hay qué cosa lo sostenga. Por lo tanto, es el signo del cajón anterior. El signo del cajón anterior es típico de lesiones del ligamento cruzado anterior. Cajón anterior, signo de Lachman, eso lo vamos a hacer un poquito en algún momento en semiología. ¿Ya? Listo. ¿Y quién se inserta acá? Vamos bajando en la tibia, ya pasamos esta zona de la rodilla. ¿Quién se inserta en la tuberosidad tibial anterior? En eso que estoy mostrando con la manito. El tendón o el ligamento rotuliano. Arriba estaba la rótula. Ahí está cubriendo la rótula. La rótula recibe tendón ¿de quién? De arriba. Del cuádriceps, ¿no es cierto? El tendón del cuádriceps. Y hacia abajo, ¿dónde viene el ligamento? Ahí, a la tuberosidad tibial. Ya está. Entonces, ¿por qué es tan importante esa tuberosidad tibial? Porque es base anatómica para una lesión muy frecuente. En los niños, esta tuberosidad y la parte proximal, las epífisis en general, están osificando, todavía es cartílago. Entonces, cuando el niño, que todavía no ha osificado bien sus extremos de los huesos largos, hace una extensión de la rodilla con fuerza, de repente pues está jugando fulbito y quiere patearla, hacer un tiro, quiere hacer su tiro del tigre ahí
de Supercampeones, y hace una extensión con fuerza de la rodilla. El cuádriceps jala la rótula jala el ligamento y el ligamento jala la tuberosidad anterior y lo arranca. El arrancamiento de la tuberosidad tibial por falta de osificación todavía se denomina enfermedad de Schleiter u Osgood-Schleiter. Se los escribo acá. La enfermedad de Osgood y Schleiter, doble T. Schlatter, ¿ya? Osgood Schleiter o simplemente Schleiter, ¿ya? Es el nombre que recibe. Así como hay Pertes, y son nombres propios acá, Osgood Schleiter, ¿ya? Y es mucho más común de lo que creen. Aproximadamente 30-40% de los niños hemos sufrido en algún momento de esa lesión y no nos hemos dado cuenta, ¿ya? ¿Qué pasa? La mamá que dice, mamá, me duele la rodilla. Ya, es porque estás creciendo, dice, ¿no? Qué bueno que te duela porque estás creciendo. Y sigue, y nadie le hace caso, ¿no? Entonces el niño crece ahí con dolor. En algún momento se va a osificar. No es grave, no se arranca en su totalidad. Y como está en continua osteogénesis, pues en algún momento se va a solucionar. Pero con ya calcificaciones, limitaciones al movimiento y cierta rigidez. Ustedes dicen, ¿por qué no sé bailar? ¿Por qué soy tan duro para bailar? Pues entonces se han ido fracturando todos, de niños eso, bien sabe, ¿no? Entonces está calcificado, no genera una buena contracción, ¿ya? Es la causa más frecuente de rodilla en los niños y no es porque está creciendo, es porque está fracturado. Así que todo niño que le duele su rodilla, háganle una radiografía. Evidentemente necesitan una radiografía lateral acá, ¿no? Con una frontal no van a ver nada, tiene que ser una lateral. Ya está, vamos bajando. La diáfisis de la tibia tiene la zona diaficiaria, va acompañada en su recorrido por el peroné y unidos por la membrana interósea. ¿Cómo se llaman las articulaciones que tienen membrana entre los dos? Sindesmosis, igualito que arriba. Bajan y terminan otra vez la tibia en una zona ancha y el peroné en una zona delgadita. Y ambos tienen similar a sus apófisis estiloides, aquí se llaman maleolos, ¿no? El maleolo tibial y el maleolo lateral. Lo van a encontrar a veces también como apófisis estiloides, lo cual es un término errado porque eso es para antebrazo, para radiocúbito. Aquí son maleolos. Maleolo tibial y maleolo del peroneo. ¿Ya? ¿Listo? ¿Cuál de los dos huesos es el que articula con el tarso? La tibia, ¿no? ¿Y con qué hueso de la tibia del tarso está articulando? Con el astrágalo. Que en los textos en inglés, sobre todo, no van a encontrar la palabra astrágalo, que van a encontrar el talus, ¿cierto? El talus. Astrágalo o talus. Con ese término lo van a encontrar en los libros en inglés, sobre todo, ¿ya? Listo. Y aquí en la parte distal, que cuando termina la membrana interósea, hay otro ligamento, que aquí no está dibujado, pero lo pueden poner de rojito si quieren. Acá. El ligamento tibio peroneal o tibio peroné distal. ¿Ya? Tibio peroné distal. Que hay ciertas lesiones en las cuales se rompe ese ligamento. ¿Qué pasa si se rompe ese ligamento? El peroné se va a un lado, ¿cierto? Cuando ese ligamento se rompe, ya sea porque con el pie sostenido en el piso hace un giro de repente fuerte y su tibia y peroné hacen una rotación muy fuerte, se rompe ese ligamento y es característico de algunas lesiones como la lesión de Dupuytren y la lesión de Mason-Neuf. Dupuytren y Mason-Neuf, ¿ya? Son lesiones de los tobillos en las cuales hay fracturas de los maleolos. En Dupuytren, por ejemplo, hay fractura bilateral. La lesión de Dupuytren se rompen los dos maleolos, tanto interno como externo, tibial, peroneal. Y se rompe ese ligamento, es importante. La lesión de Mason-Neuf, la otra, se rompe el ligamento y se fractura el peroné más arriba. ¿Ya? Pero lo importante es que en ambos casos siempre se describe una ruptura del ligamento. Pero en los exámenes, cuando les toman, no les van a poner ruptura del ligamento. ¿Qué pasa si se rompe el ligamento? Esguince del peroné. Lo correcto debería ser esguince, porque los esguinces son rupturas de ligamentos, pero
Curiosamente, en los exámenes siempre les ponen luxación del peroné. Puede ser porque está desarticulándose y su articulación acá es por un ligamento. El nombre correcto debería ser esguince, pero lo van a encontrar como luxación del peroné por lesión de este ligamento. ¿Ya? Vamos bajando